Ya, entonces habíamos quedado en el versículo 6 de Efesios capítulo 4. Habíamos visto los versículos del 1 al 6 ya en esto que llevamos de estudio, en estos dos últimos estudios. Primero vimos del capítulo 4, perdón, versículo 1 al 3, y después vimos del 4 al 6. Y ahora nos corresponde entonces del 7 en adelante. Ya, así que vamos a leer como siempre nuevamente el texto. Y de ahí entonces vamos a partir, ¿ya? Voy a ponerle aquí a la izquierda la textual también para que tengamos el contraste de, de versiones, ¿ya? Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, perdón, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el capítulo 4 completo de Efesios, ¿ya? Y ahora vamos entonces a continuar desde el versículo 7, ya donde habíamos quedado la vez pasada. Entonces vamos a leer de nuevo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí retomamos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la medida del don de Cristo. ¿Ya? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice la Valera, y la textual dice, pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo.
Entonces, siguiendo la línea de lo que habíamos estado viendo y entendiendo todo aquello que Pablo ha dicho desde el versículo 1 al 6, pero a cada uno de nosotros, ¿recordamos a qué se refiere? ¿Se acuerdan que lo vimos el martes un poco? Pero a cada uno de nosotros estaba hablando entonces de que a cada uno de los salvos, de los creyentes, le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, eso quiere decir que no hay ninguno de los salvos, de los creyentes, que no reciba esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cada uno de nosotros la ha recibido sí o sí. ¿Se entiende, no? ¿Podemos ver eso en el Mm, pasaje o no? sí, ¿Ya? ¿Qué más podemos ver en el pasaje? Pero a cada uno, como dice la textual, nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. O sea, del regalo de Cristo, ¿ya? De este regalo inmerecido. Nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. ¿Qué podemos decir ahí? Entendiendo que a cada uno de nosotros nos ha sido dado, o sea, de los creyentes, de los que reconocemos a Jesucristo como Salvador, que nos ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué más podemos decir? que el que no ha recibido esta gracia no es de Cristo. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Si no ha recibido entonces esta gracia, según la medida del don de Cristo, claro, podríamos decir que no No es forma salvo, parte de no forma nosotros, parte del cuerpo. claro, del cuerpo. claro, pero aquí como está diciendo que cada uno de nosotros la ha recibido, o sea, está afirmándolo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Qué más nos está diciendo ahí entonces? Que tenemos un Dios y Padre y somos todo un cuerpo, pienso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué Y más? que la gracia no es poca porque es conforme a la medida del don de Cristo. Y sabemos que el don de Cristo es amplio, o sea, eso, amplio. ¿Ya es amplio entonces? ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir ahí? Que es una gracia que Dios nos dio, es, como dice, un regalo de Dios también. Ah, y lo otro que depende de Cristo, po. Ya, eso es bueno, ¿no es cierto? Depende de Cristo. Ya, Él es el que entonces, podríamos decir, se toma este don, esta medida conforme a. Ya, esto es dado por Cristo entonces. ¿Ya? Bien, ¿qué más podemos decir ahora? Que la gloria se la lleva Cristo, todo es Ya, para Él. perfecto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Esto de que fue dada la gracia, ¿quién da la gracia conforme a la medida del don de Cristo? Dios, Ya, Dios. ¿A quién se la da entonces según el texto? a los que son de Cristo. Ya, a nosotros, dice Pablo, ¿no es cierto? Mm. A los creyentes, a los que ya ha reconocido y ya les ha revelado el misterio. Después dice, fue dada la gracia conforme a la medida. Ahora, una pregunta, ¿qué es esta medida o cuál es la medida conforme a la medida del don de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? No sé, me imagino que la medida que como que no se puede medir lo que Dios nos da, no sé. Ya, estará Yo diciendo entiendo, eso. No tiene medida, mm, no sé. yo entiendo que Cristo es el referente. Ya,
A ver, explícate un poquito más en eso. Porque dice conforme a la medida del don de Cristo, o sea, de acuerdo a lo que Cristo, al don que tiene Él, es lo que nosotros vamos a recibir también. A Ya, imagen del Señor Jesús, a imagen ya, o perfecto. a semejanza de Él, porque dice dice, dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, o sea, como es Cristo, eh, también nosotros vamos a tener esa gracia. Ya, O ya, sea, ya, ya. es harto más. ¿Qué más podríamos estar diciendo ahí? Conforme a la medida. Adelante, hermana Sandra. También puede referirse a la medida de la fe, conforme a lo que dice en el capítulo 2. Ya. Conforme a A la ver, ¿en qué medida. parte? 2:8. Ya. 2:8. Pues es don de Dios. ¿Eso? Sí, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa medida de la fe puede ser, ¿no? Ya. O sea, la medida podría estar refiriéndose a la fe acá. Y Ya, pero interesante ver, perdón, y leer lo que dice también el 8, ya porque va ligado. Miren, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el 8 lo explica, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, esta medida, esta gracia conforme a la medida del don de Cristo, en el 8 lo explica, por lo cual dice, ya, por lo cual dice, y aquí va a citar entonces el Salmo 68 diciendo, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjense, entonces, cada uno de los creyentes le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, o sea, conforme al regalo de la medida de Cristo. Eso quiere decir entonces que Cristo mismo es el que, obviamente Dios, el Padre en este caso, como se nos ha ido introduciendo en el misterio, que Dios en el Hijo, obrando en su buena voluntad para entonces hacer cumplir lo que Él había predestinado para nosotros, y parte de aquello es esto, es recibir esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y este don, este regalo inmerecido, ya lo sabemos, entonces lo explica en el 8 diciendo, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y mire lo que dice, y dio dones a los hombres, dio dones a los hombres. Si vamos al Salmo 68:18, vamos a leer un poquito antes, dice acá en el 13, bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como las alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte de Salmón, en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y acá está, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Ya? Si lo leemos en la textual, este mismo dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos. Oh ya Elohim, o oh Jehová Elohim, ¿ya? Ahora, esto de que subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios, acá, ¿lo cita textual todo o le recorta?
al parecer le recorta porque dice dio dones a los hombres, no sé. ¿Ya? Llevó hasta dio dones a los hombres y nos dice incluso a los rebeldes para habitar entre ellos. ¿Ya? Adelante, hermana Sandra. No, era para agregar eso que agregaste tú, hermano, que nos dice dio dones a los rebeldes. Ya, ya, perfecto. Ahora, Pablo le está dando el cumplimiento de este trozo, de este fragmento de la escritura, de esta profecía, cuando dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes para habitar entre ellos. Pablo, tomándose de acá del Salmo 68, lo aplica a quién y a qué contexto. Primero, ¿a quién lo aplica? A Los efesos, los los creyentes. de Efeso, ¿no es cierto? A ellos, a nosotros. Y dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, todo parece indicar que acá lo que está diciendo es que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso quiere decir que Cristo mismo entonces da conforme a su gracia dones a los hombres. ¿Ya? Da dones. Y esto se va a explicar súper bien más adelante cuando habla de lo que Él constituye una vez que Él asciende. Entonces, para resumir, en el versículo 7 y en el versículo 8, bueno, y en los versículos consecutivos después del 8, vamos a ver cómo Pablo va a explicar este tema de los dones y de lo que Cristo hace para su pueblo, para aquellos que son salvos, para aquellos que tienen esta unidad, este Señor, una fe, un bautismo, y para aquellos que han sido llamados a esta digna vocación, ¿ya? Eso quiere decir entonces, en el 7, que al Cristo entonces, dar estos dones, él lo liga, lo cita, le da el cumplimiento del Salmo 68, lo da en este tiempo, se lo da a Cristo, a lo que él ha hecho, ¿ya? A lo que él ha hecho, a lo que Cristo ha hecho por los efesos y por los creyentes, y aquí también muestra un poco más ampliamente el misterio de Dios, también que Pablo ha seguido tratando, ha seguido hablando. Y en ese sentido, también es importante destacar cuando dice acá, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué podemos rescatar de acá? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Quién es el que hace esto? ¿Quién es el que sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres? ¿Quién lo Cristo, hace? Cristo, Jesús. Cristo. Ya, ¿por qué lo hace Cristo? porque dice subiendo a lo alto. ¿Ya? Y se Después llevó se cautiva. podría decir que si es que lo vemos como la ascensión, o, Ya, la ascensión. o a qué se referiría, habría que ver también a qué se referiría ese subiendo a lo alto. ¿Cuándo subió a lo alto? Ya. ¿Y por qué sube a lo alto? O sea que él estaba en un lugar más bajo, ¿no? Para subir. porque dice que primero bajó, ¿Ya dónde dice que bajó? dice, y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ya, perfecto. Entonces, esto de que por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, necesariamente para subir tendría que haber bajado primero, y Pablo lo deja súper claro después lo que leyó nuestra hermana en el versículo 9, ¿no es cierto? Lo deja súper claro. Y también es importante ver que subiendo a lo alto y llevando cautiva la cautividad, ¿qué está implicando acá? ¿Qué implica? Oh, me Que él equivoqué. vino a libertar a los cautivos, pienso yo. Ya subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa de llevar cautiva la cautividad? ¿Qué significa eso? ¿De cautivaste la cautividad o llevar cautiva la cautividad?
que pienso que es dejar libre a los cautivos. Y él tomó esa cautividad él mismo. Ya. ¿Todos estamos de acuerdo ahí o no? Si uno Sí, lee el Salmo, al parecer que sería eso. Y por eso subió, para llevársela cautiva a la cautividad. A eso pareciera que bajó y subió para llevársela. ya. Es importante siempre que vemos que Pablo o cualquiera del Nuevo Testamento cita algo del Antiguo y le da cumplimiento, es bueno igual ver el contexto de donde lo toma, ¿ya? Porque acá en el Salmo 68, este Salmo de David, vemos que en el contexto se trata de los enemigos de David, ¿ya? Y lo que David pide en contra de los enemigos de Dios, de David en este caso también, y también pide David por su persona, por su propia persona. Y vamos a ver qué dice, levántese Elohim, o Dios, y sean esparcidos sus enemigos, dice. Mire, levántese Elohim, y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia quienes lo aborrecen. Disípense como se disipa el humo. Está hablando de los enemigos. Como la cera se derrita ante el fuego, así perezcan los malvados ante quién? Ante la presencia de Dios. Pero regocíjense los justos y sean exaltados ante Elohim. Sí, salten de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, preparad caminos al que cabalga las nubes. Miren, ¿quién es el que cabalga las nubes? En la profecía de Daniel. Dios, Pero el título que se le da, ¿quién es? ah, em, El Hijo del Hombre. el Hijo de ¿Quién la es el que noticia. cabalga? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es este que cabalga en las nubes. Y dice, preparad camino al que cabalga las nubes. Jehová es su nombre. Miren, regocijados en su presencia. Padre de huérfanos y protector de viudas, es Dios en la morada de su santuario. Dios que hace habitar en la familia, perdón, en familia a los desamparados. Miren, que saca a los cautivos a prosperidad. Acá está hablando de que hay algunos que están cautivos. Y viene hablando de los enemigos de Jehová, de Dios, de David también, ¿ya? Y después va a decir, Elohim que hace habitar en familia a los desamparados, que saca los cautivos a prosperidad. Y los rebeldes quedan solos en la tierra seca. Los rebeldes quedan solos en la tierra seca. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, la tierra tembló y los cielos diluviaron ante el Dios del Sinaí, ante la presencia de Dios, el Dios de Israel. Una lluvia generosa derramaste, oh Dios, tú reanimaste tu heredad exhausta. Los de tu grey, miren, los de tu grey han habitado en ella. En tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Adonai daba palabra, o Dios daba palabra, y una multitud anuncia la noticia. Miren, reyes y ejércitos huyen precipitadamente, y la que se queda en casa reparte despojos. Mientras dormís entre los apriscos, las alas de la paloma se cubren de plata y el oro refulge en sus plumas. Cuando el Chadai, cuando el Todopoderoso, este nombre con el cual se presenta a los patriarcas, desbarataba a los reyes, hizo caer nieve en Ar Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué, oh montes altos? Miren, ¿por qué, oh montes altos, miráis con envidia al monte que Dios escogió para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios son miriadas y millares de millares. Dios avanza entre ellos desde el Sinaí al santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y lo diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos, oh Jehová Dios. Bendito sea Dios. Día tras día lleva nuestra carga el Dios de nuestra salvación. Miren, día tras día lleva nuestra carga el Dios de nuestra salvación. Acá Jehová o Dios es para nosotros Dios Salvador.
de Jehová Dios es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. La testa cabelluda del que ufanó se pasea entre sus pecados. Adonai, o Dios, ha dicho, de Basán los haré volver. Miren, los haré volver de las honduras del mar, para que tu piel los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, y rey hacia el santuario. Los cantores, van delante y los músicos detrás, en medio de doncellas que tocan panderetas. O sea, ahora hay fiesta. Ya, ahora hay fiesta. Bendecid a Dios en las congregaciones. Ahora podemos, o se puede, bendecir a Dios en las congregaciones. A Jehová Dios, los que sois de la estirpe, del linaje de Israel. Allí acaudilla Benjamín, el más pequeño, a los príncipes de Judá con su multitud, a los príncipes de Zabulón, a los príncipes de Neftalí. Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Por nosotros. A causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te traerán tributo. Reprende las bestias de las cañadas, la manada de los toros, con los becerros de los pueblos que pisotean las piezas de plata. Esparce las naciones que se complacen en la guerra. Príncipes vendrán de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos a Dios. Oh reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad salmos a Dios. O Adonai, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, miren de nuevo. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Mirad, él emite su voz, su poderosa voz. Reconoced el poder de Dios, sea sobre Israel su magnificencia y su poder en los cielos. Oh Elohim, tú eres formidable desde tus santuarios. El Dios de Israel es quien da vigor y poder a su pueblo. Bendito sea Dios. Todo este contexto es bueno leerlo, porque de aquí es donde Pablo se toma para, el Espíritu Santo, obviamente, guiado por Pablo, por Dios, por medio de Pablo, se toma para tomar entonces esto y decir, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y uno al mirar el contexto ve primero que hay enemigos, en los cuales David pide que Dios entonces intervenga, los castigue, salve a los justos, y el que cabalga sobre las nubes lo hace, y después vamos a ver más adelante que da la impresión de que hay fiesta, de que aparece el cortejo de Dios. ¿Por qué? Porque lo hace, porque los libra de sus enemigos. Entonces pueden acá, los que son salvados, bendecir a Jehová en la congregación, los que son del linaje, de la estirpe, dice el 26 de Israel también, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, y acá después el 28, confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros, ya, etcétera. Entonces vamos a ir viendo acá todo este contexto, y es bueno ver que aquí está hablando de los enemigos. ¿Y por qué es importante hablar de los enemigos de Dios acá? Porque dice, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Tomaste dones y los diste a los hombres. Eso es lo que Pablo toma. Entonces, entendiendo el contexto de Salmo, o al menos haberlo visto superficialmente, y ver que hay enemigos, ya que son contrarios a Dios, y entonces acá el que cabalga sobre las nubes, sube a lo alto, cautiva la cautividad, toma dones y los da a los hombres, incluso a los rebeldes para habitar entre ellos, oh Dios, oh Jehová Dios, dice el Salmo 68. Entonces, en ese contexto, y cómo Pablo lo aplica acá a la iglesia, a los creyentes, a los salvados, ¿qué nos dice eso ahora? Entendiendo el contexto. ¿Qué podemos decir de subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? Adelante, hermana Digna. Bueno, es una pregunta. ¿Podría referirse a que todos nosotros éramos enemigos de Dios y el Señor lleva la cautividad y da dones aún a sus enemigos? ¿O no? ¿Ya alguno lo podría entender así? ¿Ya? ¿Que aún da dones a los enemigos? ¿Ya? Aunque acá dice incluso a los rebeldes. A los rebeldes. Un rebelde no necesariamente tiene que ser enemigo. No necesariamente. Ahora, dice, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Ya? En la otra versión.
Ahora, habría que ver si estos rebeldes se consideran necesariamente enemigos para que Dios también les dé dones. Ya porque dice, tomaste dones para los hombres, perdón, y también para los rebeldes. Algunos lo entienden como enemigos, otros no lo entienden como enemigos necesariamente, sino que lo ven como aquellos que, siendo parte, porque como está en el contexto de David, algunos siendo parte del pueblo, pero no creían, aún así Dios a ellos o eran rebeldes a la voz de Dios, aún a ellos Dios les da dones. Otros entienden, no, como no creían, entonces claramente eran enemigos, porque todo aquel que no cree se constituye enemigo de Dios, ¿ya? Algunos también lo entienden así. Entonces, por eso también es bueno ver algunas líneas también que se desprenden de ahí, pero lo que nosotros queremos ver ahora es lograr entender por qué Pablo esto, que está tomado del Salmo 68, lo aplica a Cristo en el sentido de la gracia de la medida del don de Cristo. Y después de haber dicho todo aquello que un Señor, una fe, un bautismo, guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo, la vocación con la cual fuimos llamados, etc. ¿Por qué Pablo introduce esto acá al medio? Podríamos decir, como columna vertebral casi de lo que está hablando ahora en el capítulo 4. ¿Por qué lo introducirá nuestro hermano Pablo? Si nos No vamos, sé, no sé, pienso yo que podría ser porque como la carta es para judíos y gentiles y los judíos conocían del Antiguo Testamento, no sé, ¿ya? pienso ¿Alguien más eso. quiere decir algo ahí? ¿Algo más quieren decir ahí? ¿Nada más? ¿No hay ni un comentario ahí, hermanos? Yo no al menos. Ya. Si vamos a Filipenses, Filipenses 2, vamos a ver acá qué dice. Acá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él se humilla, se hace hombre, semejante a los hombres, se hace hombre, se despoja, aún siendo como Dios, siendo igual a Dios. ¿Ya? Entonces dice acá, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ya es el propósito. Este es el para. Ya del 10 en adelante, este es el para, el propósito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Entonces, esto, si ustedes lo ven, todo esto está hablando exactamente de lo mismo acá, se vincula, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto se vincula, como ya les dije, con Filipenses capítulo 2. ¿Por qué se vincula? Porque Cristo entonces desciende, cumple el propósito del Padre, se humilla, es como nosotros, pero no es igual a nosotros, pero se hace semejante, y
después Dios le exalta hasta lo sumo. Entonces esto de que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ligándolo también con Filipenses 2:5, si nos vamos ahora a Colosenses 2:15, vamos a ver que dice que a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades. Miren lo que dice: los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ya? Acá todo esto se vincula con ¿qué? Con que llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué se vincula con que llevó cautiva la cautividad? Porque fue Dios mismo, por medio de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, aquel que al descender y al subir lleva cautiva la cautividad. O sea, tomó a los esclavos, tomó a todos aquellos que eran esclavos, todo aquello que inclusive podemos decir que, como dice acá Colosenses, vence a aquellos que estaban esclavizando. Entonces, tomando de aquellos que habían estado esclavizados al pecado, Él los toma y los lleva, ¿ya? Subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, podríamos decir que el subiendo a lo alto y llevó cautiva la cautividad implica la obra de Cristo en la cruz, implica lo que Él hace, implica que Él entonces al descender y al ascender, exaltado por el Padre, habiendo cumplido absolutamente todo, entonces ahora da libre acceso delante del trono de la gracia de Dios, como ya lo había dicho antes, y aparte, ahora Él puede dar dones a los hombres. Está permitido que Él lo haga porque tiene todo poder, toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, como dicen en Hechos capítulo 1 cuando Él asciende, y en Mateo también 28, ¿ya? Que se vincula el hecho de que en Mateo Él dice, toda autoridad me es dada, y en Hechos Él suba, Él ascienda, ¿ya? Él suba a lo alto en esa nube que le lleva, que la arrebata. Y también podemos decir, vemos también en ese sentido, que Él cabalga sobre las nubes, es el que cabalga sobre las nubes, del que también se hablaba en el Salmo 68 en ese sentido. Entonces es vinculante acá el versículo 8 de Efesios 4 con Filipenses 2 y también con Colosenses capítulo 2. Y es más, podríamos decir incluso que también se vincula ¿cómo se llama? Con, se me fue el texto bíblico. Filipenses, Con ¿no? Filipenses, con Filipenses. Colosenses y Filipenses se vinculan, ¿ya? Y es más, en ese sentido, también decimos que el hecho de que Él suba a lo alto, lleve cautiva la cautividad y dé dones a los hombres, entonces, como ya les mencioné acá, todo esto que está dicho, eso entonces aporta mucho más sustancia a lo que ya he venido hablando acerca del misterio. ¿Por qué? Porque en el misterio se nos había hablado de que Cristo pagó nuestros pecados, de que Cristo fue aquella sangre derramada la que nos ha acercado, la que hizo la paz en su cuerpo, la que damos pueblos hizo uno, que fuimos predestinados, todo aquello que ya se ha mencionado, pero ahora añade y da cumplimiento al Salmo 68 en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia, al decir esto, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿En qué sentido da dones a los hombres? ¿O por qué puede él dar dones a los hombres? Por lo que ya hemos mencionado, porque él al ser exaltado, al subir a lo alto, al cumplir el propósito del Padre, toda potestad les dada en los cielos y en la tierra, ya que es lo que dice Mateo 28 también cuando les da la comisión a los apóstoles. Y por eso es que en el 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, lo explica. Explica esto que está diciendo. Explica el Salmo 68, lo está interpretando. Ya aparte de darle cumplimiento, lo interpreta. ¿Por qué lo interpreta? Porque dice, y eso de que subió, o sea, esto, subiendo a lo alto, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este para llenarlo todo, y también ya lo había hablado Pablo en Efesios capítulo 1, capítulo 2, cuando ha dicho que Él lo llena todo en todos, de que lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Para qué? Para que Él lo llene todo en todos. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va a ir vinculando lo de Efesios capítulo 4 con todo lo anteriormente dicho por el misterio, por Pablo, perdón, a través de lo que Dios le reveló acerca del misterio. Y entonces se nos va ampliando un poquito más, y Pablo lo va a ir haciendo, esto del misterio y todo lo que Dios por medio de Cristo ha hecho para nosotros. Ahora, aparte de salvarnos, aparte de Él potenciarnos, aparte de todo lo que hace, también entonces nos da dones. Y estos dones los gana Cristo, los da Cristo, y Pablo entonces acá interpreta y explica el Salmo 68, versículo 18, o sea, lo que citó, y va a decir, para él haber subido a lo alto, primero tuvo que haber descendido. ¿Y a dónde descendió? A las partes más bajas de la tierra. Ahora, ¿qué entienden ustedes por descender a las partes más bajas de la tierra? ¿Queda claro al menos? ¿Se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Alguna acotación? Algunos dicen, bueno, habría que ver si realmente se refiere al que bajó a los infiernos, se podría entender así, o solamente bajó a la tierra. ¿A qué se refiere con eso? Claro, si uno dice que bajó al infierno, ahí uno tendría que preguntarse en qué momento Pablo ha estado hablando del infierno acá. Antes. Antes no había mencionado nunca el infierno en el misterio Pablo. Nunca ha dicho el Hades, el infierno, la condenación eterna. No ha hablado de ese tema en particular Pablo. Y lo otro es que en qué momento se nombra acá el infierno. O sea, uno también podría preguntar cuando dice primero las partes más bajas de la tierra, ¿por qué necesariamente tiene que ser el infierno? Y si descendió al infierno este Cristo, ¿cómo lo hizo? ¿De qué forma? ¿Visitó? ¿Lo hizo en espíritu? ¿Lo hizo con el cuerpo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo descendió al infierno? Si entendemos que el infierno está reservado para los ángeles caídos y aquellos que han pecado delante de Dios. Entonces, si Cristo desciende al infierno, ¿por qué desciende al infierno? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué parámetros? ¿Por qué lo hace? Entonces, forzar al texto acá a entender, a interpretar que diga las partes más bajas de la tierra diciendo que es el infierno, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque el texto acá, ni el contexto anterior ni posterior, te está hablando del infierno. De hecho, acá, en el Salmo 68, tampoco habla del infierno. Entonces, en ese sentido, y como lo está explicando el versículo 9, entonces ahí hay que tener ojo, ¿cómo lo vamos a interpretar? Porque puede ser que nos desviemos y caigamos en el error al suponer, ¿cómo se llama? Al especular que está hablando del infierno, porque si decimos que es el infierno, insisto, se van a desprender muchísimas preguntas. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? El infierno está destinado única y exclusivamente para los ángeles caídos y sus secuaces. También podemos ver la misma parábola de Jesucristo cuando está el rico y Lázaro y está en los senos de Abraham y él le dice, Abraham le dice a Lázaro, nadie puede pasar de aquí para allá, ni nosotros para allá. Nadie puede hacerlo, porque hay una barrera, hay un impedimento, ¿ya? Ahora, también se entiende que Dios está en todos lados, incluso Él es omnipresente, está en todos lados, pero eso no implica que la segunda persona de la Trinidad haya descendido a las partes más bajas de la tierra. Ahora, si descendió, lo hizo en forma humana, porque la Biblia dice en Colosenses 2 que desciende en forma de hombre. Ahora, ¿descendió en forma de hombre al infierno? Y ahí entonces donde se complica, porque no hay textos bíblicos para avalar eso, para avalar que Cristo descendió en forma de hombre, que fue al infierno, que estuvo allí. No, no hay, al menos de este pasaje,
aval para decir eso, ¿ya? Y claro, hay varios que piensan así, como preguntaba Ismael, y es bueno tener los argumentos y decir eso no está en el texto, o sea, eso es mera especulación y habría que entrar a acomodar verdades bíblicas para darle el sentido y decir esto sí puede ser el infierno por esto otro, pero lo que está claro es que acá la Biblia no está diciendo eso. Adelante, hermana Sandra. Eh, También estaba pensando que podría ser, como dice en Romanos, que de la resurrección de entre los muertos, que ese puede ser el lugar donde él bajó, digamos que se refiere a bajó, descendió, dice, ¿cómo dice? Descendió, no lo alcanza a ver. Descendió también, eso puede ser, ¿no? Que en ¿Cómo, Romanos hermana? dice que a lo mejor se refiere aquí cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿ah? Que puede tener relación con lo que dice en Romanos 4 o 5, me parece, que dice que él resucitó de entre los muertos. Entonces, ese lugar puede ser ese, esa Acá parte baja. dice que, acá dice eso de que subió qué, sino que también había descendido y dice primero, o sea, descendió primero a las partes más bajas. Si uno dice que fue la muerte, entonces tendríamos que decir que Cristo desciende muerto, Dios lo resucita, vive en esta tierra y después muere de nuevo y después resucitado de nuevo. Porque acá está diciendo, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es primero, Él desciende primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, si es la muerte, hay que tener cuidado porque entonces Jesucristo desciende muerto, después resucitado, después vive para después volver a morir. ¿Se entiende, no? Y lo otro, Cristo desciende al infierno primero, o sea, va al infierno y después viene a la tierra. ¿Es lo que nos enseña la Escritura? ¿Es lo que nos enseña la Escritura en los evangelios? Yo creo que él desciende primero para luego subir, porque no sube y baja, sino que bajó y luego subió. Ya, ¿y Es dónde el, baja entonces? cuando él muere, baja, como, como dicen Romanos, que fue cuando bajó, luego resucitó y ahí Es que sube. Es que eso es lo que le digo, hermana. Ahí no cuadraría con lo que dice la escritura. ¿Por qué? Porque dice descendió primero a las partes más bajas. Y si es primero, es porque no fue segundo ni tercero. Entonces, al descender primero a las partes más bajas, según lo que le entiendo, usted me está diciendo entonces que desciende a la muerte o baja muerto, de algún modo, y después entonces vive en esta tierra como tal. Vive la vida que vivió. Porque Romano lo que está diciendo, según lo que usted ha leído y lo que nos ha dicho, es que es en la resurrección de él donde se cumple esto, o sea, en la muerte. Porque ahí desciende a las partes más bajas. Pero no es eso lo que nos enseña la escritura acá. O sea que tú crees, o sea, lo que está diciendo aquí, que primero descendió y después estuvo en la tierra, eso está diciendo aquí. Lo que yo estoy diciendo es lo que dice acá el versículo 9. Sí, Él pero desciende, primero a las partes más bajas. Y lo que tú estás comprendiendo, que quiero comprender yo también, es que este descendió primero para luego habitar en la tierra. ¿Eso es lo que se está entendiendo aquí? no, lo que yo creo es lo que dice Colosenses, lo que dice Filipenses. ¿Qué dice Colosenses? ¿Qué dice Filipenses? Vamos a leer primero, Filipenses. Dos, Él cinco. dice, él dice, exacto, él dice,
En el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Ahí está la clave. Él desciende como hombre y estando en la condición de hombre se humilla a sí Ya, mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que él descienda a la tierra y vive como nosotros y se humilla, ¿ya? Por eso es que acá dice que descienda a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué? Porque él estaba en lo alto. Él estaba siendo igual que Dios. Él era como Dios. Él era Dios. Él era Dios y se humilló. ¿Por qué se humilló? Porque bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué? Porque se hizo siervo, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. ya. O sea que las partes más bajas de la tierra, tú estás, entonces, en la comprensión es que estuvo en la tierra. Eso. Claro, se hizo uno de nosotros, se humilló. Sí, ¿Por sí, qué? pero Porque antes, él después dice que lo exaltó hasta lo sumo. O sea, él ¿cuánto? estaba, él estaba en lo sumo antes y ahora es exaltado en lo sumo. Recordemos que él es igual a Dios. ¿Y Dios dónde está? En lo más alto. Y él se humilla a lo más bajo, a las partes más bajas de la tierra. O sea, se hace un hombre, se humilla. Entonces la pregunta sería que cuando se lee en Efesios, el descender a las partes más bajas de la tierra es lo que se interpreta como humillación al ser encarnado. Claro, eso está Ya. diciendo, porque dice descendió primero. Él lo primero que hace es hacerse hombre. No muere, no está en el infierno, no va. Eso nunca lo enseña la Escritura. Nunca lo enseña la Escritura. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando habla acerca del infierno, dice: ese es un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, y está reservado para quienes, para aquellos que son paja o para aquellos que son trigo. Para aquellos que son paja, el Señor Jesucristo, ¿por qué habría de descender al infierno si esa es la condenación eterna? ¿Por qué habría de ir al infierno? ¿Nosotros acaso cuando nos rescata estábamos en el infierno o íbamos camino al infierno? Pero él nunca podría haber ido al infierno porque él no pecó. Exacto. ¿No? Entonces, los que dicen descendió al infierno, habría que preguntar, ¿dónde dice la Escritura que descienda al infierno? ¿Por qué interpretar las partes más bajas de la tierra como el infierno? Yo podría decir, oye, la capa subterránea de la tierra y el infierno está abajo en la capa subterránea. ¿O esta manera de decir primero las partes más bajas de la tierra es una metáfora para decir lo que dicen Filipenses y en Colosenses, que él se humilla, se hace hombre, que es lo que dice toda la Escritura? Él se humilló, por eso dice, siendo igual a Dios, se humilla. Siendo igual a Dios, se hace siervo. Siendo igual a Dios, se hace hombre. Siendo igual a Dios, muere. No sé si se entiende. Entonces, por eso es que es tan Sí, me queda elevado esto que clarísimo. Pablo dice. A mí me queda claro que esto es una metáfora entonces. Claro, y eso de que subió, dice, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y miren, está hablando de lo mismo, no ha cambiado de tema. No se ha ido al infierno aquí, es lo que está diciendo. Lo que él aquí está diciendo es que este Cristo subió a lo alto. ¿Por qué? Porque antes primero descendió, antes se humilló. Y como triunfó en la cruz, llevó cautiva la cautividad. Y una vez que todo poder le fue dado en los cielos y en la tierra, entonces él da dones a los hombres. En algunas otras traducciones dice, y dio dones entre los hombres, o de entre los hombres. ¿Ya? Y de hecho, si nos vamos al Salmo 68, del cual está tomado, dice, incluso a los rebeldes para habitar entre ellos. ¿Por qué? Incluso algunos van más allá y dicen esto, incluso a los rebeldes, incluso a los gentiles llama, según lo que Pablo está diciendo acá. Incluso llama a los gentiles y de ambos pueblos hace uno, y habita entre ellos. ¿Por qué habita entre ellos? Porque les dio el Espíritu Santo. Y él dijo, Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. No los dejaré huérfanos. Entonces algunos van más allá aún en la interpretación y dicen, oye, puede ser esto también. Se está refiriendo a esto. Habita entre ellos. Y claro que habita entre ellos. Uno puede decir, si bien Pablo no lo dice acá, pero uno está de acuerdo. O sea, dice para habitar entre ellos y como lo está ligando
con Efesios 4 y con la iglesia, entonces, claro, o sea, Dios habita entre ellos. Esta profecía completa se cumple en el tiempo de Cristo y en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios habita entre nosotros. ¿Por qué habita entre nosotros? Por medio de su Santo Espíritu. Entonces, por eso es que después se puede ver acá que Dios, y unos van más allá y dice, podemos ver acá el cortejo de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el santuario. ¿Por qué? Porque ganó. Cristo ganó, los expuso públicamente en la cruz. Y como los expuso, va adelante con música, van con doncellas, o sea, va alegría, va jolgorio. Por eso es que todos pueden ir y bendecir a Jehová en la congregación. Por eso se regocijan los de la estirpe de Israel, o sea, los del linaje de Israel. Entonces, por eso es que después se puede ver acá en lo que Pablo va a enseñar, que él mismo constituye a unos apóstoles, profetas, etcétera. ¿Por qué? Porque del despojo, algunos dicen, del despojo de sus enemigos, como acá está hablando de guerra en el 68, y que les gana. Entonces, oye, despojó a sus enemigos de todo. Entonces, ¿qué hace ahora? Reparte. Reparte de lo que tiene. Reparte de las riquezas que ganó. ¿Y qué fueron las riquezas que ganó? Ganó estos dones, y estos dones los reparte entre los suyos. O sea, Dios es un rey que reparte de lo que ha ganado, al igual que como se ve acá, en el 68. Entonces, ¿cómo reparte? Constituye unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, etcétera. Algunos le dan ese sentido más englobado. Yo al menos digo, claro, se puede entender así, pero si nos acotamos aún más al texto, él lo que está diciendo es que como vence y como descendió primero, se humilla y después es exaltado hasta lo sumo, entonces ese que vence y ese que se humilla y ese que gana y que es exaltado, constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Al menos así lo entiendo yo. No lo entiendo de la otra manera, del infierno, por lo que ya les he comentado y porque no hay pasajes, y me gustaría si es que los hubiera para que alguno dijera, no, acá hay pasajes que dicen que Cristo descendió al infierno y que este pasaje de Efesios 4 se está vinculando, perdón, con tal pasaje que hable sobre que va en el infierno. Pero por el contrario, Efesios 4, cuando yo leo Colosenses 2, cuando leo Filipenses 2, se abre y se expande todo el panorama. O sea, Cristo, siendo como Dios, desciende, sube a lo alto, vence en la cruz, expone a sus enemigos, lleva cautiva la cautividad y como vence, da dones a los hombres. Y como vence, puede entonces decir que tiene todo poder en los cielos y en la tierra y con ese poder constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acá es importante porque dice, y él mismo constituyó, y este él mismo es el que subió, es el que descendió, es el que llevó cautiva la cautividad, es el que da la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, como dice acá el Salmo 68, es Dios mismo. El que cabalga en las nubes es Dios mismo, es Jehová Dios. Y acá el que vence, el que da la medida del don de Cristo, lo hace Dios por medio de Cristo. Son uno. Están trabajando juntos con ese propósito. Entonces, en ese sentido, así al menos entiendo yo el pasaje de Efesios 4. Sé que algunos lo entienden como el infierno, ¿ya? Pero a mí no me cuadra con la escritura. Y por más que lo diga un pastor renombrado, no cuadra con la escritura. El decir que acá se refiere al infierno, ¿ya? Eso, no sé si alguien quiere ahí dar su opinión, quiere decir algo, corregir algo, o decir yo creo lo otro, o creo otra cosa distinta que no se ha tocado, pero al menos así entiendo yo Efesios capítulo 4, insisto, vinculándolo con Filipenses capítulo 2 y con Colosenses capítulo 2 también, ¿ya? Eso, Bueno, no sé si yo alguien... iba a decir eso mismo antes que tú, pero como tú dijiste ya, yo también estaba viendo Colosense y ligándolo con Filipense, y lo entiendo así. ¿Ya? Eso. Y si recordamos Juan 14, 12 o 10, 12 o 10, cuando Jesús dice,
yo voy al Padre. Dice, el que tiene al Espíritu Santo, algo así, mayores cosas que yo hará. Y después dice, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. A ver, vamos a leerlo, a ver. En Juan 14:10. Aquí está. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren, Él lo dijo antes de morir. Yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y después, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará, aquí está, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, diciendo el Señor, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Ya? Entonces, acá dice, voy al Padre, no os dejaré huérfanos. Y en Efesios capítulo 4, entonces todo lo que hemos visto acá se cumple efectivamente en Jesucristo. Ya todo lo que Él hace. ¿Por qué? Porque dice, y Él mismo constituye apóstoles, a otros profetas, etcétera. Y antes ha venido hablando de los dones, de la medida del don de Cristo, y vinculándolo a la humillación de Dios y a lo que Él era. Por eso dice, el que descendió. ¿Y Jesús qué dijo? Voy al Padre, porque el Padre está en mí y yo en él, y el Padre mora en mí. ¿Por qué el Padre mora en ti? Porque yo antes estaba con el Padre físicamente, pero ahora descendí, estoy acá, pero yo me tengo que ir, le dijo a los apóstoles, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Entonces cuando dice voy al Padre, está subiendo a lo alto. Está implícito acá el subiendo a lo alto. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el Padre? ¿Dónde mora el Padre? En luz inaccesible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Ya? Entonces, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y como les dio dones, entonces los constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, etcétera. ¿Ya? Eso. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Es el momento para hablar, hermanos. ¿Algo Por más lo ahí? menos a mí me quedó claro lo que explicaste, hijo. ¿A qué se refiere eso de que descendió? O sea, que bajó acá, se humilló, siendo él Dios, se humilló, vino a estar entre los pecadores y ahí fue donde predicó y dio testimonio y después subió. Claro. No lo entendí. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Bueno, otra cosa que me gustaría contar, igual yo vengo de raíces católicas y los católicos tienen una oración que se llama el credo. Y ahí dice en el credo, dice, descendió a los infiernos, que Mm, Jesús descendió a los infiernos, lo dice, literal. sí, Deben haberse tomado de este pasaje, yo creo. claro. Lo más probable. O de alguno de los libros que tienen ellos también, puede ser. Gracias. ¿Algo más que decir ahí? Nada más. Ismael. O sea, yo creo lo mismo que explicaste tú, po. Yo tampoco creo que sea que haya descendido a los infiernos. Entiendo bíblicamente que su humillación, si bien Dios gobierna en todo lugar, incluyendo el infierno, y Él tiene el control de todo, su humillación
eh, es la que conocemos, es toda su obra, su muerte, el que se haya hecho hombre, el que haya vivido entre nosotros y haya sido muerto por manos de hombres, por manos de la humanidad. Entiendo creo lo mismo que explicaste tú. Ya, sí, sí, exactamente. Hermano Guillermo, ¿usted quiere decir algo ahí? Es un, o sea, son versículos bastante complicados, ha sido también de mucho debate, pero estoy de acuerdo contigo en que lo más probable es que se refiera a que eso que descendió tiene que haber sido el hecho de que haya libertado, después de haber vencido a la muerte y a las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz. Recordemos que como Él murió, entonces también el Salmo dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Entonces, obviamente que, como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, Él descendió a la sepultura. En el Antiguo Testamento se decía el Hades. Ya, también se puede, eso sepultura o Hades, dependiendo del contexto, se debería interpretar si es Hades o es sepultura. Y como algunos toman también Primera de Pedro capítulo 3, donde se habla de que el Señor le predicó a los espíritus encarcelados por medio de su espíritu. Entonces algunos entienden que descendió, por ese texto entienden que descendió a los infiernos, ¿ya? Al inframundo. Pero a mí me parece que debe estar relacionado con su muerte, después de haber vencido a la muerte, porque está escrito, muerte, yo seré tu muerte, haber derrotado a los enemigos, los expone públicamente en la cruz, él es sepultado y, y ahí la sepultura, que podría también entenderse que algunos entienden desciende al Hades, pero para libertar a los suyos, ya como se dice de Abraham, que estaba en el seno de Abraham. ¿Te acuerdas cuando en Lucas, me parece que Lucas 16, del versículo 19 en adelante, donde está con el rico y Claro. Lázaro, esa historia o parábola? Algunos entienden que es parábola, otra historia. Entonces, si él desciende al seno de Abraham, tendría que haber sido eso, pero nunca, nunca al infierno. Yo entiendo que, si bien es un texto complejo, pero estoy de acuerdo que al infierno no. ¿A qué? Si él ya venció en la cruz. Claro, Eso. Gracias. correctamente. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? ¿Alguien más quiere decir nada más? Este es el momento, hermanos. Ya. Entonces, el 9 y el 10 ya nos queda claro, ¿no es cierto? Todos claros ahí. Sí, todo claro. Ya. Sí, Ya, mire. Entonces después el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué podemos decir ahí? Y él mismo constituyó. ¿Quién es este él mismo? El Señor Jesucristo. Ya. ¿No es Dios? ¿Dios o el Señor Jesucristo? ¿De quién viene hablando acá? ¿Quién es el Porque que dice que Él sube? que llevó la cautividad cautiva, el Señor. Claro. ¿Quién es el que desciende? ¿Quién es el que sube? Y después dice, y él mismo, o sea, el mismo que subió, el mismo que descendió, este es el que constituye.
Entonces está hablando del Señor Jesucristo acá. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Por qué? Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién se le aparece a Pablo? ¿Quién elige a Señor Jesús se los le aparece. Él se le discípulos? aparece Claro, en el camino a Damasco. claro. ¿Y quién eligió a los discípulos? El Señor Jesús. Jesús. Claro, ¿no es cierto? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio, perdón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, y él mismo constituyó. ¿Qué significa que él mismo constituya? Que él ¿Qué los significa? o sea, él les da la investidura, por decirlo de alguna manera, él les da la tarea, les da por decirlo de alguna manera, les da el trabajo, les da el rango, por decirlo así, les da las herramientas necesarias también para realizar esa tarea, para la que él los elige, él les da esa bendición de trabajar para él en un área específica. O sea que él les da lo que dice en el 8. ¿Qué les da? Según el 8, El don, los dones. les da los dones, ¿no es cierto? Les da el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista, el don de pastor, el don de maestro. ¿Ya? Él mismo constituye. Constituye, la palabra viene de conceder, de didomi, ya que puede ser conceder, confiar, constituir, dar, dejar, hablando de lugar, echar, en temas de echar suertes, entregar, infundir, libertad, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir o tener misericordia, ¿ya? Constituyó. Y acá, según el diccionario griego, que es el que nos importa por ahora, como esto fue escrito en griego, es producir, conceder, otorgar una oportunidad o ocasión, poner algo en otro lugar, nombrar. Aquí está lo importante, designar a una persona para una tarea. Y miren lo que dice Hechos 13:20. Después, como por 450 años, dio jueces hasta Samuel profeta, dice según la textual. Después puede ser pagar, enumerar, etcétera, etcétera. Pero lo importante acá, que como en el contexto está hablando de que él mismo constituye, lo más probable es que sea que él designe, ya él ponga entonces a estas personas para una tarea específica. ¿Y por qué es importante acá que él diga que él mismo constituye a unos? ¿Qué quiere decir esto? Que diga que él mismo constituye a unos. ¿Por qué es importante eso? Que él lo haga. ¿Por qué es importante que él lo haga, Porque a él se hermanos? le dio toda autoridad, todo poder, todo, todo Ya, el por un lado derecho. eso. Por un lado eso, la autoridad, el poder, Y ya, también porque es él el que lo va a capacitar a cada uno para la obra. ya, perfecto. ¿Y qué más? Porque él llevó cautiva la cautividad también. Ya. ¿Y por qué nosotros podíamos a nosotros mismos hacernos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? No, nada. Nosotros podíamos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, nosotros por Tampoco. nosotros mismos. No, ¿no es cierto? Solo ¿Por lo qué? Porque hace él. claro, en el misterio ya había dicho acá que Dios es el que capacita al hombre interior con poder por su espíritu y Él es el que hace todo. Entonces, de nuevo,
¿Por qué es importante acá que Él lo constituya? Porque de nuevo nos recuerda, ni siquiera ustedes son capaces de estas cosas hacer. Estos dones que ustedes tienen, el don de apostolado, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro, cualquiera que entre nosotros tenga alguno de esos dones, sabemos que el de apóstol no y el de profeta tampoco, pero evangelistas, pastores y maestros, sabemos entonces que han sido dados por Él y que eso nos recuerda que por nuestras propias fuerzas, ninguno de estos dones tendría eficacia. Primero, porque no tendríamos el don, y segundo, porque el don por sí mismo no es lo que importa, sino que es quien da el don, quien potencia el don, quien constituye, ¿ya? Y el que constituye es Cristo. Entonces, cualquiera que tenga el título de pastor no lo hace mejor que yo o mejor que cualquier otro solo por decirse pastor, sino que ¿qué lo va a capacitar? ¿Qué lo va a hacer sobresalir? Va a ser el don que Dios le haya dado a él, que él esté obrando en él, en ese pastor, en ese maestro, en ese evangelista. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, aquí es donde nos diferenciamos también de otros, porque decimos, y él mismo constituyó unos apóstoles y profetas. En el tema de los dones, algunos nos dicen cesacionistas, sí, cesacionistas, porque cesan los dones. Entendemos que hay dones que han cesado, el don de apostolado, o sea, ya no se ve más, el don de profeta también no se ve más. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar, en atender, en oír, en buscar, en meditar, que es la palabra. Y en los apóstoles sabemos que las marcas del apostolado, como dice, son tales y tales y tales y tales, y ninguno de nosotros las tiene. Por el contrario, evangelistas, pastores, maestros, sabemos que todavía eso en nuestros tiempos se da. Entonces, que Él constituya, los constituye con un propósito, y el propósito es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos dones que Él da a los hombres, ya sabemos cuáles son. Acá hay un don, aquí lo está explicando de nuevo Pablo, está explicando el Salmo 68, que no se nos olvide, está interpretando el Nuevo Testamento al Antiguo. Es Pablo entonces que dice, por medio del Espíritu Santo de Dios, estos son los dones, y los dones son apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, hay más dones, pero acá Pablo lo está acotando a un sector determinado. ¿Por qué lo está acotando a un sector determinado? Mejor lo voy a preguntar yo a ustedes. ¿Por qué lo estaría acotando a un sector determinado? A ciertos dones y no los menciona a todos. En el contexto, ¿qué es lo que se ve que está haciendo Pablo al mencionar a estos dones en particular? A dejar de ser niños fluctuantes en cuanto al conocimiento de Dios. Claro, en cuanto a la doctrina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el apóstol pone, ¿qué dijo antes Pablo? ¿Qué pone el apóstol? ¿Qué pone el apóstol? Él funda, El fundamento, ya, y el profeta, ¿se acuerdan también? La revelación de Dios, ¿no es cierto? A otros evangelistas, o sea, el evangelio, la parte cardinal, podríamos decir, de la salvación del creyente. Está el fundamento, está la revelación, está la parte cardinal, o sea, el predicar a Cristo, está el pastor, está el maestro. ¿Por qué? Porque son los que guían a la grey y el otro es el que enseña acerca de la doctrina, que acá Pablo entonces está diciendo no quiere que sean llevados por cualquier viento de doctrina, porque acá Pablo no dijo y el don de servicio, y el don de misericordia, y el don de... No, porque lo que se está enfocando Pablo, como bien decía Ismael, es en cuanto a la doctrina, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la unidad de la fe y de ese conocimiento. Por eso es que estaría, a mi modo de ver al menos, hablando única y exclusivamente de este tipo de dones, ya con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pablo ya lo va a decir, que no sean niños fluctuantes. Por eso, entre comillas, algunos piensan que le pone un poco de responsabilidad a aquellos que tenían este don de entre ellos. ¿Por qué? Porque entonces le estaré diciendo a ustedes guíenlos bien, porque ustedes los van a escuchar.
porque tienen el don de apostolado, el don de profeta, el don de evangelista, el don de pastor, el don de maestro. Y es tanto así, es tan importante esto que Pablo cuando reprende a Pedro, ¿se acuerdan o no en Gálatas? ¿Qué le dice? Por causa tuya, algunos cayeron en el error, algunos te siguieron en tu fluctuación. ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué? Porque estás obligando a los judíos, o sea, a los gentiles a judaizar. Entonces Pablo lo reprende. Por eso es que él mismo constituye a unos apóstoles, incluso entre los apóstoles, en ese caso particular Pablo, tuvo que corregir del error a Pedro, ¿ya? Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, ya no seamos niños fluctuantes. Por eso entiendo yo que Pablo acota los dones a esto, ya a estos oficios, estos ministerios, podríamos decir, ¿ya? Entonces uno los constituye apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, y después dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué podríamos decir ahí, hermanos? Para ir terminando en los versículos 11 y 12. ¿Qué podríamos ir diciendo ahí? ¿Algún comentario ahí, hermanos? Yo al menos no tengo un mayor comentario con respecto a lo que ya se ha dicho. Ya, Que la sabiduría de Dios es como que no se puede entender cómo, o sea, uno no lo alcanza a comprender cómo Dios hace todas las cosas con tanta sabiduría y todo, em, y queda así como maravilla, todo lo que hace Dios perfectamente. ya. Y de hecho, antes mal de darte la palabra, si uno se va a Hebreos 5, a ver. Acá está. Y todo aquel que participa de la leche, dice, sin experto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos? Entonces, acá esto de el alimento sólido, de los que han alcanzado madurez, de los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, está dado también, o vinculado, podríamos decir de cierta manera, a esto. ¿A qué? A perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que lo que quiere Dios es que haya madurez en su pueblo. Dios sabe que vamos a pecar y que en algún momento podemos pecar, ¿ya? Pero lo que Él no quiere es que seamos esclavos del pecado, porque todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, dice la Escritura también. Entonces lo que Él busca es que seamos maduros en el discernimiento del bien y del mal, y acá también a fin de perfeccionar a los santos para la obra, miren, para la obra del ministerio y de nuevo para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que todos estos dones que antes mencionó, entonces sirvan de ayuda, de perfeccionamiento para los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y a fin de perfeccionar, alguno podría decir, oye, pero ¿cómo si la nueva naturaleza es perfecta? No, pues no es perfecta, la nueva naturaleza no peca, ¿ya? Pero Dios sí trabaja en ella, sí trabaja en los santos. Es necesario entonces que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Y eso también lo podemos decir en la nueva naturaleza. Es necesario que la nueva naturaleza crezca en nosotros y que la vieja disminuya, o sea, vaya menguando. Por eso es necesario que sean perfeccionados los santos para la obra del ministerio, porque Cristo, el Espíritu de Dios que mora en el creyente, que mora en la nueva naturaleza, es ahí donde la potencia. Y por eso es necesario que estos dones, al menos en nuestro tiempo, aplicándolos a nosotros, entonces se den. Porque el evangelista, ¿qué va a hacer? Si alguno de nosotros se desvía del evangelio, ¿qué va a hacer el evangelista? No va a ir a predicarle solamente a los de afuera. El evangelista también le va a predicar al de adentro, al creyente, y le va a decir, oye viejo, estás mal en esto.
el pastor lo mismo, el maestro también. Entonces, es súper, súper bueno ver cómo todos en la unidad de Cristo, que ese es el tema central de acá, en la unidad de Cristo todos vamos creciendo. Ninguno se queda atrás, ninguno, porque Dios no lo va a dejar quedarse atrás. Porque el justo por la fe vive y si retrocede no agrada a su alma. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, dijo en Hebreos. Entonces, es súper importante eso. Ahora sí, más adelante, para terminar. Bueno, muy Contigo, parecido a lo que decías tú con respecto a la necesidad del cuerpo de Cristo, como Dios a través de esos dones que menciona acá el apóstol en el versículo 11, suple esa necesidad y trabaja en el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que también se le dé la importancia dentro del cuerpo de Cristo a las personas que tienen esos dones, con respecto a lo que está diciendo en este capítulo en especial. claro, y Pues, los dones igual es necesario entender que si bien en el creyente son infinitos mientras dure el creyente, esto quiere decir, o sea, el que es pastor y tiene el don de pastor lo va a tener toda su vida, no va a dejar de tenerlo. El que es maestro también, el que es evangelista también, ahora va a haber momentos por la etapa adulta o por cercano a la muerte que obviamente no va a poder ejercerlo como le gustaría, pero el don del creyente no es que desaparece, porque es un don dado por Dios, es un regalo de Dios. Entonces eso también es bueno entenderlo y ahí también nos ayuda, y lo que también se ha dicho de otros pastores, hemos escuchado de otros pastores, que no, los pastores no deben o no debiesen retener el púlpito para sí o retener el pastorado para sí, sino que también ellos van ayudando y perfeccionando a que otros que tengan el don también vayan creciendo. Otros maestros le enseñan a otros maestros, otros evangelistas invitan a otros evangelistas para que así vayan aprendiendo también. Y entonces todo se va nutriendo y se va traspasando entonces este don de tal manera de que otros también puedan ejercerlo y tampoco haya un totalitarismo de dones en la iglesia, ya eso es lo que el Señor no quiere, pero lo que sí quiere es que de manera orgánica, en amor, con paciencia, como dice antes, soportándonos los unos a nosotros, con mansedumbre, guardemos la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Y eso se logra también en esto, en los dones, también se tiene que manifestar en los dones, ¿ya? Adelante, hermana Digna. Ya, y también cuando Pablo dice que habla de un cuerpo y que todo el cuerpo dice que unido entre sí se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y dice y que reciben su crecimiento para ir en edificación y en amor. Entonces también debe en todo esto primar el amor, es lo que veo.